Buen día para todos, reciban un abrazo muy especial de mi parte. Hoy vamos a hablar acerca del miedo, cómo se origina el miedo, qué clases de miedos existen y lo vamos a hacer con Manuel Pachón, que nos va a acompañar desde Colombia. Ya son las 8 de la tarde en España, 1 del mediodía desde Colombia, México y Perú. Vamos a esperar que se conecte para hablar acerca del miedo. ¿Dónde está el origen del miedo? ¿Cuál es el miedo más importante o más influyente en nuestra vida? Y vamos a ver si localizamos a Manuel para dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Les recuerdo que todas nuestras charlas, nuestras tertulias quedan grabadas en el canal de YouTube, que posteriormente pueden ver cuando deseen. Hemos tenido grandes invitados que nos han hablado de diferentes temas relacionados con la evolución humana, con los problemas internos del ser humano. Vamos a esperar que Manuel... Vamos a ver si logramos que se conecte para dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Ya lo tenemos aquí. Bueno, están todos cordiales invitados para esta gran tertulia que tenemos hoy. Hola, perfecto. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Julia? Qué gusto. Bien. El Bien, ¿y gusto tú? es mío. Muchas gracias por aceptar mi invitación para esta tertulia que vamos a hablar hoy del miedo. Eso que nos limita a veces a tomar mejores decisiones, a tener mejores resultados. Y bueno, hoy vamos a hablar cómo se origina el miedo y qué podemos hacer para trabajar esos miedos. Sí, Julia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, perfecto, maravilloso. Bueno, pues muchas gracias a ti por esa linda invitación para compartir con ustedes este momentito, un rato de información y que es tan importante en este momento. Y una cosa que siempre decimos de esta información de Escuela de Magia del Amor y que nos trajo nuestro querido maestro Gerardo Smerlin es como paso fundamental o como premisa fundamental es no creer, porque lo que se trata aquí es no generar nuevas creencias, sino de poder verificar verdades para, pues, así encontrar la sabiduría a la que todos quisiéramos llegar para tener una vida mucho más satisfactoria, una vida que realmente nos sentamos que estamos fluyendo y con lo que nos sentamos satisfechos, entregando todo lo mejor que podemos entregar nosotros, ese potencial maravilloso que tenemos los seres humanos que estamos descubriendo poco a poco. Entonces, la premisa fundamental de esta charla es no creer. Importantísimo. Siempre verificar, porque cuando crees te llenas de limitaciones. Así es. Y fíjate que esas limitaciones, hoy el tema son los miedos, ¿no? Y son esas limitaciones inconscientes que nosotros, todos los seres humanos, lo decía Gerardo en alguno de los audios, y es que todos los seres humanos estamos contaminados. O sea, todos, nuestro campo mental en toda la humanidad está contaminada. Pero, ¿qué es eso de la contaminación? Pues está contaminada de información falsa, información errada. Y esa información falsa y esa información errada, pues es la que usamos para actuar, para tomar decisiones, para pensar sobre las cosas y de esa manera también es que se generan nuestros resultados. O sea, la información que está en nuestra mente alojada es lo que nos muestra, es con la que nosotros funcionamos y la que nos muestran los resultados. Es decir, si mis resultados externos e internos no son satisfactorios, tengo que entrar a revisar qué es lo que está alojado en mi mente. Entonces vamos a hablar un poco de las limitaciones inconscientes, porque la mente humana está dividida en dos partes fundamentales.
Una es la parte inconsciente o subconsciente, en donde están alojados esos miedos más profundos, esos traumas, esas fobias, ese lugar donde da origen a todas las reacciones automáticas no conscientes. Y tenemos la mente consciente o la mente conceptual, que está dividida también en dos partes. Una que es la sentimental, donde se asientan todos, pues como todos esos programas de la cultura ancestral, toda la información que nos trae la cultura familiar, porque cada familia también tiene como su sistema de creencias, ¿no, Julia? O Sí, sea, uno ve también más o menos cómo se comporta una familia, porque la familia, generación tras generación, les han venido diciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, te generan también. repiten patrones, te repiten patrones. Ujú. Se llama lealtades ancestrales. Exacto. Entonces, fíjate que es importante como eso, ir haciendo consciente todos estos patrones, como tú lo mencionas, ¿no? Esos son programas informáticos, o sea, son programitas que hagamos de cuenta que el cerebro es como un disco duro. Eh, Ese disco duro se va llenando de información, pero esta información que es nuestro disco duro se va llenando desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, por eso es que todo lo que siente una madre en su gestación, todo lo que recibe incluso en sonidos, en emociones, todo eso va imprimiendo poco a poco, va imprimiéndose poco a poco en la experiencia de este nuevo ser. Y esa carga ancestral es la que nos lleva a nosotros a tener ese tipo de programaciones. Son como programitas que están alojados en nuestra mente y que se van repitiendo esos patrones de manera subconsciente o inconsciente. Entonces es importante identificar eso, que todos, nosotros, absolutamente todos, en el planeta Tierra, estamos contaminados, Sí. todos. Y que nuestra labor es empezar a descontaminarnos, a limpiar esa información que no nos trae resultados deseados o resultados satisfactorios y que no nos permite a nosotros expresar todo el potencial que tenemos. Por eso decimos que son limitaciones, porque es como un carro que tiene la posibilidad de ir a 300 kilómetros, pero lo tenemos frenado. Eso mismo sucede con nosotros. Somos seres que tenemos un potencial maravilloso, impresionante. Ya sabemos que la mente es un recurso impresionante, que nuestra mente nos da la capacidad de hacer muchas cosas maravillosas, pero nosotros tenemos unos frenos que son esas limitaciones. Manuel, me nace una pregunta para hacerte. Cuéntame, tú cuando empezaste a estudiar, ¿cierto? Porque tanto tú como yo somos aprendices de escuela de magia, llevamos unos cuantos años estudiando. Y claro, lo primero es verificar esa información. Cuéntame, cuando empezaste a estudiar el tema de las limitaciones, ¿cuál fue ese gran miedo que descubriste en ti, por ejemplo? Uy, Julia, bueno, hay un módulo que a mí me encantó y que es muy retador de esta información de Escuela de Magia, que es justamente trascendiendo las limitaciones, donde está, vamos a hablar un poco de eso aquí. Y el miedo fundamental, porque hay un test muy chévere donde tú puedes llenar pues los campos, ahí te van diciendo y puedes hacer el test y al final pues te dice, te da luces de cuál es el miedo. Mi miedo más fuerte es el miedo al abandono. Lo identifiqué muy fuertemente y lo identifiqué también en qué momento se instaló ese miedo al abandono. En un momento muy puntual de mi infancia, incluso logré llegar como a ese momentito cuando era bebé en el que se instaló ese miedo al abandono. Estaba relacionado con una relación de pareja, mi papá, mi mamá, un momento donde logré hallar eso, ¿no? Porque cuando tú empiezas a escarbar de una manera pues juiciosa, se te empieza a abrir la información, te empieza a llegar de tu subconsciente a tu consciente, empieza a llegar información que te ayuda. Y a mí me llegó el momentito, un momentito de una discusión muy fuerte entre ellos dos, yo era un bebé, y mi padre, como retaliación hacia ella, le dice que la va a dejar, Sí. Uh-huh. que la va a dejar. Y claro, pues
eso imprimió en mí ese miedo, ese temor al abandono. Y fíjate que eso fue todo un trabajo, ¿no? O sea, eso no fue Claro, que es de un la noche a la trabajo. mañana yo llegué, Claro, no, es porque un es que trabajo que... hay que asumir que somos creencias, ¿cierto? Y hay que doblegar el ego de tal manera de que son, pues, entender que tenemos muchísimas creencias arraigadas y que seguimos patrones repetitivos y que somos las creencias de nuestros padres del entorno. Y claro, eso lleva un trabajo bastante importante. Y entonces empezaste a descubrir que ese miedo al abandono era a partir de ahí. Sí, fíjate que entonces ahí hallé esa parte inconsciente, ¿no? Porque estaba ese programa, eh, todavía está, porque yo siento que es como una cebolla, ¿no? Nuestra vida es como una cebolla, quitamos una capa y decimos, uy, listo, ya lo logré, y resulta que todavía hay otra capita que hay que sacar y poco a poco. Entonces, fíjate que ahí había alojado ese tema muy inconsciente de dónde provenía ese temor, ¿no? Ese miedo. Y ese miedo, obviamente, que imprime tu vida, ¿no? De alguna forma, le imprima, más bien, imprima en tu vida, ¿no? Como que le da una tonalidad, un color, sin que tú te des cuenta, estás viendo las cosas desde esa perspectiva, desde esa tonalidad, como dicen, desde esas gafas. Y claro, pues mis relaciones de pareja siempre habían tenido ese componente, ¿no? Ese miedo al abandono y esa necesidad de abarcar y de agarrar, de que no se te escape, Sí, no se sí, te sí, escape, sí. Sí, y sí, aquí que donde muchas conmigo. personas lo viven, que muchas personas lo viven. Claro, efectivamente. Y entonces Muy interesante, muy y es cuando interesante. llega esa cosa que tú dices, pero ¿y por qué? Cuando tú ya decides hacer un trabajo más consciente, de explorar profundamente esos miedos, Ujú. entonces ya llega algo a, porque hay algo importante que decir, y es que también la pregunta es fundamental, ¿no? La pregunta a la vida que tú le hagas en el momento que estés viviendo. Porque de saber enunciar esa pregunta es que empiezan a llegar las respuestas. Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿de dónde proviene esto y para qué? ¿Qué me viene a enseñar? Porque ese tema con las relaciones, ese era ese susto, y curiosamente, porque todo es de una perfección absoluta, viene el tema de la propia psicología, ¿no? Entonces me emparejaba con, pues precisamente la persona que me iba a abandonar, ¿no? O sea, Claro, que de alguna porque eso era forma, lo que tú necesitabas. Tú necesitabas para poder evolucionar, ¿no? exacto. Entonces, un tema importante es eso, la pregunta. Pregúntate y vamos a darles aquí tips a la comunidad. Es eso, cuando estés viviendo una situación repetitiva, porque estas situaciones se van repitiendo, ¿no? Entonces, Sí, crees que tienes una relación, algo pasa, tienes esa sensación de que te van a abandonar, bueno, no sé qué, y dices, bueno, para la próxima voy a hacerlo mejor, pero vuelves y te emparejas otra vez con algo que no funciona y que te va a abandonar. Entonces, como que estás ahí recreando ese trauma que queda en tu mente, porque lo recreas, ¿no? O sea, tú mismo lo traes y va recreando ese trauma. Entonces, preguntarte, ¿para qué está esta situación y qué me viene a enseñar y cómo puedo ir allá a diseccionarla? Eso es como, siento que es como un poquito ir al quirófano a hacer como con los cadáveres, ¿no? Que sí, van y se le sí. hacen las disecciones y uno va a encontrar cuál es el fondo del asunto. Ujú. Y llega la información, llega ese momento cuando estás pues muy abierto y muy honestamente contigo mismo a escucharte y a asumir también, ¿no? Dispuesto a Asumir, asumir. sí, muy importante, asumir los errores, asumir quién eres realmente y qué velos y qué máscaras te has puesto, porque muchas veces creamos un prototipo de persona que no somos nosotros, por ese miedo que está ahí, está instalado en nuestro interior. También es bueno recordar esos miedos. Existen, según Gerardo, son cuatro grandes miedos, ¿cierto? El miedo al abandono, que es el que nos hablabas tú,
el miedo a perder, que ya les contaré mi historia con el miedo a perder, el miedo a la muerte y el miedo a enfrentarse, ¿sí? A enfrentar situaciones, a enfrentarse a la vida y bueno, y aceptar todo eso. Eso lleva un componente también de aceptación. Les voy a contar mi historia del miedo a perder. Yo, a mí a mí cuando me llegó la información de Gerardo, estaba en un momento de saturación total, ¿sí? Total, total. Y una de las cosas fue una pérdida económica bastante importante, muy, muy, muy tenaz. Y, y fue importante en el sentido de que a mí tuve dos pérdidas económicas gigantes, gigantes, que quedé con deudas incluso en el banco y perdí todo, todo es todo. Ya ahí sí les recomiendo el video de leyes para que vean porque uno muchas veces no, no escuchas las señales de la vida, pero que son fundamentales para aprender luego. Los errores son fundamentales para después verificar la información. Entonces, yo tuve dos pérdidas económicas bastante interesantes y tuve varias relaciones también que se perdieron, pero digamos que mi ego fue dominado mucho en el sentido de que me quedé sin respiración, en el sentido económico, ¿sí? Cuando yo entiendo por qué sucedió eso, encuentro que uno de los grandes miedos que yo tenía dentro de mi interior era el miedo a perder. Entonces, claro, empiezas a tirar del hilo, a tirar del hilo, y llego hasta el momento de la concepción, es decir, donde mi madre queda en embarazo, y me doy cuenta que, claro, efectivamente, primero, llego en un momento muy, muy difícil económicamente para la familia, entonces pues sí, estoy en embarazo, pero tengo miedo porque no sé cómo voy a alimentar a esta niña que ya es en mi interior, qué voy a hacer, no tengo los recursos suficientes para darle una mejor vida, ¿cierto? Entonces nace ese miedo a que no hay suficientes recursos para tener un hijo. Entonces, digamos que cortas ahí lo que es la abundancia del universo y la prosperidad, ¿sabes? El inicio de eso. Y no te crees merecedor de nada, siempre estás luchando contra la vida porque estás buscando un sitio, porque totalmente te sientes también incompleto y por más que das, pero no aprendes a recibir, porque como no te han enseñado eso y siempre vives en la escasez, entonces cuando llega la abundancia no te la crees, entonces la rechazas. Y ese fue el miedo, al miedo a perder cuando yo empecé a trabajarlo. Y claro, es como tú dices, día a día es una capa de cebolla que hay que reprogramar y hay que llegar a ese punto donde nació ese miedo. En mi caso nació en el momento de la concepción. Mi madre efectivamente me amaba, pero veía que no era el momento, que no era el momento de tener otro hijo por los recursos tan limitados que tenían en ese momento. Y mi infancia fue ceñida por una familia muy, muy, muy pobre. Entonces, ese miedo siempre estaba presente y estuvo presente en la infancia. Y mi madre fue una persona con mucho miedo toda su vida porque veía que los recursos eran demasiado limitados. Entonces eso siempre se repetía, se repitió durante todos mis años, hasta los 14 años que yo me fui de mi casa. Entonces, ese miedo a perder estuvo ahí arraigado y lo vine a entender cuando dije, es que todo el tiempo escuchando que no tenemos, no tenemos, no tenemos, no podemos, no tenemos, y esa escasez tan presente se queda acá. Y entonces no nos hacemos merecedores porque creemos que no somos capaces, que no tenemos las capacidades, y es un trabajo importante. Esa fue mi historia. Pues fíjate que sí, y cuando pues nosotros decidimos
prestarle atención a estas cosas porque como vamos en automático por la vida, no hacemos conciencia de estas situaciones repetitivas, simplemente las experimentamos, ¿no? Y nos dejamos llevar por ellas. Pero cuando empezamos realmente a tomar el toro por los cachos y a decir, bueno, esto tiene una sanación, hay que sanarlo, ¿no? ¿Cómo lo voy a sanar? Entonces ahí es donde viene ese trabajo interior, ese trabajo fundamental de ir a vernos a nosotros mismos, de ir allá a esa profundidad de nuestra mente y empezar a encontrar qué es lo que hay, qué es lo que hay allá, ¿no? Porque eso es como, aquí en Colombia se le dice el cuarto San Alejo, ¿no? Sí, sí, Donde sí, uno guarda todo. literalmente. Aquí se le dice trastero, el trastero. Y es ese cuarto donde tú empiezas a guardar todo lo que tú dices, no sé, de pronto, o sea, como el desorden o que esto para más tarde, es lo mismo en la mente. La mente hay una parte que está organizada, que es como esa parte de la comprensión, ¿no? Eso que vamos comprendiendo, que vamos haciendo esas verificaciones de vida y que ya sabemos que las cosas son así. Tenemos una sabiduría y decimos, no, ya sé que la vida va por este lado. Eh, ya, por ejemplo, estoy seguro que ninguno de nosotros es alguien que expresa violencia física, ¿no? O sea, ya en este momento nosotros no usamos la violencia física, por lo menos la violencia física, en nuestra experiencia de vida o tratamos de no expresar eso, ¿no? La violencia. Entonces ya Bueno, sabemos. aunque se dice que mientras haya mecanismos de defensa, nosotros nos sintamos agredidos, no sabes, es decir, no sabes cómo puedes reaccionar. El problema es que muchas veces tú no sabes cómo vas a reaccionar ante determinada situación. Requiere mucho entrenamiento y mucha disciplina para tú no sentirte agredido. Sí, claro, y por eso es importante el tema que estamos hablando hoy, porque uno de los aspectos que nos llevan a nosotros a comprender mejor cómo manejar estas situaciones es entender el funcionamiento de nuestra mente. ¿Cómo funciona nuestra mente? Para tener esas luces de qué es lo que sucede en esos procesos mentales y cómo está compuesto el aparato psicológico. Porque lo que mencionábamos, ¿no? Las limitaciones inconscientes. Hay una parte de la mente que es totalmente inconsciente o subconsciente y hay una parte que es una mente pues consciente, conceptual, pero donde también están alojados todos pues la parte sentimental. Y ahí es donde se quedan los programas culturales ancestrales que se asocian con los sentimientos, ¿no? Entonces, generalmente estamos hablando de los opuestos, el bien, el mal, el cariño, el odio, lo justo o lo injusto, eh, que hace que en ese contraste continuo nosotros podamos ir verificando la información que tenemos en la mente y ir encontrando cuál es realmente la información de sabiduría. La información de sabiduría es la que nos lleva a tener resultados satisfactorios en todas nuestras áreas de la vida, tanto internamente como externamente. Entonces, es importante conocer la mente, cómo funciona la mente y entender que el cerebro está compuesto por diferentes partes que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una parte del cerebro que es esa parte reptil, ¿no? Que es lo que tú mencionas, ¿no? Que a veces uno no tiene control sobre eso, sino se nos sale el animal. Claro, se nos sale el indio. Se nos sale el Sí. indio. Si nos sale el instinto ahí porque ahí hay algo, porque ahí hay algo, ¿qué es lo que hace que yo reaccione sin pensar, ¿no? Y eso es lo que tú dices es cierto, sucede de personas que son muy tranquilas, todo el tiempo tú las ves muy tranquilos, y de pronto es una noticia que resulta que esta persona mató a alguien, ¿no? O sea, tuvo un momento de tanta rabia y se ensegueció tanto que no, la parte racional no la pudo usar. No, Sí. no pudo usar. Está ahí, pero Inclusive hay muchas parejas, incluso yo lo escucho, a veces dicen, no, es que él es muy tranquilo, pero yo, por ejemplo, le tengo más miedo al que esté tranquilo, pues dice la gente, porque claro, cuando le da rabia, ese sí que hay que tenerle miedo, ¿sabes? Ese sí que hay que tenerle miedo.
Incluso hay dichos que dicen, líbrame, Señor, de las aguas mansas. ¿Sí? Sí, Entonces, eso te iba a ¿hasta decir. cuánto tenemos que trabajar ese mecanismo de defensa y de sentirnos ofendidos y estar siempre expectantes ante algo que supuestamente nos hace daño? Sí, claro, y por eso es importante ir al fondo y conocer nuestra psicología, ¿no? Y entender cuáles son los traumas que están alojados allí en mi experiencia, porque esos traumas son programitas que en algún momento pues van a repetirse, y sobre todo en el tema del instinto, ¿no? Creo que me pongo los audios. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, no Ok. te preocupes. Ese tema, por ejemplo, de reprimir, hay que saberlo usar, porque no se trata de reprimir, se trata es de poder entender cómo funciona mi mente, qué programas tengo yo. Por ejemplo, en mi caso, les cuento a todos. Yo en algún momento identifiqué un tema de como de rabia, ¿no? O sea, como que Sí, había una rabia constante, ¿no? Que era, me alteraba cualquier cosa. sí, Entonces, cuando suceden esas cosas, es importante pues ir al fondo. ¿Qué es lo que hace que yo funcione de esa manera? ¿Qué es lo que está allá adentro que se está repitiendo? Como decimos aquí en Colombia, que se vuelve un fosforito, no se le puede decir nada porque, sí, claro, sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. porque reacciona de una. Entonces, eso está allá de manera Fíjate que inconsciente. yo con el tema de la rabia he llegado a entender que la rabia es como la primer capa de alguien que se siente culpable, insatisfecho, culpable de de su propia vida. Sí, es algo como de culpabilidad, más que de rabia, es como el no ser feliz o el no estar totalmente satisfecho. ¿Sí? Como una frustración realmente, Sí, ¿no? es una frustración. Entonces la rabia, digamos que es el mecanismo que más se ve, pero detrás de la rabia hay una gran culpa por cómo me siento, cómo he actuado y lo insatisfactorio que es mi vida, ¿sí? Lo que yo he hecho, lo que yo he formado, porque hay que recordar que lo que sucede afuera es como yo me siento adentro. Lo que sucede afuera es el reflejo de lo que yo tengo adentro. Es esa manifestación de lo que realmente yo tengo adentro, en mi mente, ¿no? En la forma como yo pienso y proceso las situaciones, porque debemos recordar algo fundamental y es que nosotros somos seres espirituales, tenemos una experiencia terrenal, una experiencia física, pero somos seres hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador y somos seres creadores. Somos hechos a imagen y semejanza del Creador, somos creadores. Y pues yo llegué como a esta conclusión, yo no sé si sea realmente todo así, pero yo digo, nuestra primera asignación, nuestra primera tarea es crear nuestra experiencia de vida. Sí, eso es correcto. Entonces, entonces, si somos creadores, tenemos todo lo que tiene el creador, tenemos ese potencial, nos están enseñando con este diseño pedagógico que tenemos, porque Pero, nuestra experiencia y ya es suficiente. Manuel, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces no, la mayoría de nosotros creamos primero la insatisfacción, los malos resultados en todos los frentes y cuando vemos que todo anda mal, ahí es donde nos preguntamos, ahí es donde decimos, joder, pero ¿qué he hecho yo? He matado a un cura. Mínimo en otra vida maté a un cura, pero esto no es normal. Es decir, a mí todo me pasa mal. En ese momento, sí, porque es que yo, por ejemplo, llegué hace unos cuantos años atrás, decía, pero es que yo tuve que haber matado a un cura, esto no es normal, a mí todo lo malo me pasa. Y es que tiene nombre propio. Pero claro, eso es necesario y fundamental. ¿Para qué? Para verificar que, primero, que no sabemos absolutamente nada.
que no sabemos absolutamente nada. Yo cada día digo, es que no sé nada. No sé, no sabemos absolutamente nada. Primero, de nadie y de nosotros mismos. Y el reconocer eso, y el reconocer que todo lo que está afuera lo hemos formado nosotros. Exacto. Fíjate que diste en el punto que yo iba a hablar también ahorita, y es que creemos que no las sabemos todas, ¿no? Entonces, como creemos que no las sabemos todas, entonces yo voy por la vida haciendo y deshaciendo con esa creencia de que yo me las sé hacer todas, que yo las, yo, yo, yo tengo el conocimiento y la sabiduría de todo y las cosas se hacen como yo diga, ¿sí? Mi vida yo la llevo como yo quiera y en mi casa se hace lo que yo diga y la gente se tiene que comportar como yo quiera y Y yo hacemos un tengo desastre, siempre la razón, siempre la tengo. y hacemos un desastre como tú dices, Sí. y hasta que llega el punto de saturación, porque los resultados son el reflejo de qué es lo que de cómo yo he gestionado eh, mi vida con base en la información que yo tengo. O sea, yo creo que me las sé todas, pero cuando veo los resultados que experimento en mi vida, cuando los veo y digo, esto no funciona, mis relaciones son un desastre, mi salud está maltrecha, no disfruto de la vida, ¿sí? Mi Eh, economía, no estoy sé, ahogado económicamente, no me siento satisfecho con nada, creo que tengo un gran vacío en mi vida y no sé de dónde sale. Ahí es el momento de preguntar, ¿qué estoy haciendo? exacto, ahí es el momento donde llegas y dices, bueno, ¿qué he hecho? ¿No? Lo que mencionabas ahorita, ¿qué he hecho yo? Creía que lo estaba haciendo bien, pero los resultados son abrumadores, ¿no? Porque te muestran, es que qué bonito es poder tener esta herramienta de evaluar, ¿no? Y los resultados nos dan ese indicador de cómo hemos venido gestionando nuestra vida. Eh, eh, y esos resultados me dicen a mí si voy por el buen camino o qué tengo que ajustar, qué tengo que arreglar, qué tengo que ir allá a corregir para que mi vida realmente sea pues una experiencia satisfactoria y poder quitarle esos frenos a ese potencial magnífico que tenemos todos los seres humanos y maravilloso de dar, expresar lo mejor, de entregar ese amor del que estamos hechos todos nosotros, porque somos luz, y poder desatar todo lo que hay internamente como valores y como virtudes para entregarle a los demás. Y todos ya sabemos que por ley de atracción lo que tú ¿Generas? entregas, lo que tú generas, pues se te regresa. Entonces, aquí es donde viene el tema de las leyes, que como tú bien lo dices, hay que aprender a manejar las leyes en Sí, la las vida. leyes es algo muy fundamental para uno entender cómo funciona el universo, cómo está estructurado y cómo respetarlas. Para mí fue fundamental aprender a respetar esas leyes a partir de que conocí que había una estructura y es bastante importante entender eso. Y también el hecho de no sentirme culpable de esas decisiones que yo tomé debido a mi ignorancia, porque realmente era mi ignorancia. Yo lo hacía lo mejor que podía, pero porque tenía una información de ignorante, ¿sí? Y que fue necesaria para estar en este momento aquí y ahora, ¿sabes? Y decir, yo soy el resultado de verificar una tras otra y no sé nada. Y sigo aprendiendo y sigo diciendo, todavía me falta mucho porque sé que todavía soy una mente ignorante, ¿sí? Exacto. Y algo que tal vez desconocemos mucho es que nuestra experiencia de vida es necesaria, lo que vivimos cada uno es justo lo necesario para nuestra experiencia, para nuestro aprendizaje, porque en el universo todo es perfecto, absolutamente todo es perfecto. Que nosotros no podamos verlo porque nos falta información, yo siempre traigo este ejemplo, es como un niño.
de 2 años, que le vas a dar una ecuación diferencial o una ecuación de física cuántica para que la haga, pues no la va a poder hacer porque pues no tiene la información ni tiene todavía su mente madura para hacerlo. Exactamente es lo que ocurre con nosotros. Nosotros no entendemos la perfección del diseño del universo y la perfección del diseño pedagógico de nuestra propia experiencia de vida para poder comprender y para poder verificar la verdad, para poder unirnos a ese flujo armónico que es el universo, lo perfecto. Nos falta información, tenemos que crecer un poquito más. Así como ese niño de 2 años, que a los 2 años no puede hacer una ecuación diferencial, pero si crece y se le da la información, va a poderla hacer porque tiene todo el potencial para hacerlo. Así somos los seres humanos. Somos niños, yo digo que todos somos niños aquí jugando, jugando a la vida y todos estos retos que nos abruman y que no entendemos que el diseño del universo es perfecto y que nuestra vida, nuestras experiencias de vida son perfectas. Y parte de eso, de un diseño pedagógico particular e individual, que yo tengo que vivir para poder descubrir eso que tengo que descubrir acerca de la verdad, acerca de cómo funcionan las leyes del universo y comprender en últimas que soy parte de este todo, soy parte del todo. Entonces, algo que nos ayuda a entender es comprender de dónde vienen los miedos. Entonces, si hablamos un poquito, como tú lo mencionabas, esos miedos, hay que recordar que el cerebro tiene unas funciones, ¿no? Y que tiene unos momentos, ¿no? Unos momentos como evolución. Ese cerebro reptil, que es el que le llamamos, bueno, que es el cerebro del paleoencéfalo, es toda esa parte instintiva, subconsciente, que nos lleva a, pues, a tener ese sistema de defensas, ese sistema traumático y ese sistema de fobias. Eso es completamente instintivo y viene del instinto, o sea, es automático. Es todavía esa parte animal que tenemos nosotros, ¿no? Esa parte que está ya todavía en nosotros animal. Por eso Gerardo Smendy dice que nosotros todavía no somos seres humanos, Sí, que somos somos como centauros. somos centauros, exacto. Tenemos una parte animal todavía dentro de nosotros, que es esa parte instintiva, ¿no? Entonces, si uno empieza a entender que, bueno, yo tengo una parte que es instintiva para poder comprender cómo manejarla y que hay unos traumas que en algún momento se instalaron porque pues, se instaló un trauma porque era necesario para aprender algo y coger y diseccionar ese trauma como tú y yo lo hemos hecho, nos va a traer unas luces impresionantes y una evolución tremenda. Entonces, el cerebro tiene diferentes partes y desde ahí es donde se generan pues diferentes experiencias. El mesencéfalo, que es esa parte mamífera, ¿sí? Tiene que ver con el sentimiento. Esa parte también es consciente y tiene que ver con las creencias o con la ignorancia que hay en nuestra mente. Recordemos que el sentimiento es una herramienta de autoconocimiento que nosotros pues hemos aprendido a usar mal, porque la usamos para relacionarnos con los otros. Y esa herramienta no nos sirve para relacionarnos, porque el sentimiento es dual. El sentimiento es o está en el polo positivo o está en el polo negativo. Es como un péndulo, ¿sí? Es como un péndulo más o menos que va va pendulando entre lo positivo y lo negativo. Eso es el sentimiento. La idea es que el sentimiento nos muestra qué es lo que tenemos en la mente, ¿sí? Porque el sentimiento es sentir, mental, ¿sí? Yo siento de acuerdo a lo que yo tenga en mi mente. Entonces, esa parte del mesencéfalo, esa parte del mamífero, hay que hacerla mucho más consciente y tiene que ver con eso, con las creencias, con lo que está en mi mente, la mente, con la ignorancia o la sabiduría y de acuerdo a esa información es que yo siento. Entonces, la idea es que en algún momento nosotros logremos bajar ese pendular del sentimiento entre esos estados, entre esos polos, positivo y negativo. La neutralidad. Que se llegue a la neutralidad. Exacto. Al punto cero. Llega al punto neutro. Por eso Gerardo nos habla tanto de la septología, ¿no? También podemos hablar un poquito de eso, de la septología, y es que todo sucede porque tiene que suceder y todo es neutro. Lo que pasa es que nosotros le ponemos una visión, una mirada desde nuestro sistema de creencias.
y desde nuestro sistema de creencias pues generamos unos sentimientos, el sentimentalismo. Entonces, esa herramienta del sentimiento es supremamente importante, pero para saber, para autoconocer qué es lo que yo tengo en mi mente, qué es lo que hay alojado en mi mente, no para relacionarme con los otros, porque si yo me relaciono desde el sentimiento, es desastroso, va a haber un desastre porque siempre voy a estar en esos polos, ¿no? Sí. En cambio, cuando yo llego a O la neutralidad, me han hecho siempre señalamos al de frente, ¿sí? Cuando estamos dentro del sentimiento, señalamos a los demás como los dueños de nuestros sentimientos. Es decir, no asumimos la vida, sino que se la señalamos a los demás. claro, porque ahí hay un asunto y es que nuevamente volvemos al asumir, ¿sí? Nos cuesta asumir que nosotros hemos generado nuestras experiencias y que nosotros de alguna forma hemos sido con nuestras decisiones y con nuestra forma de actuar y con nuestra forma de pensar lo que hay en nuestra mente, quien he conducido mi vida hacia allá, nadie más. Pero pues hay un tema el ver hacia afuera, ¿no? De culpar a los otros, de no asumirlo, ¿no? Entonces, esto es una mirada interior. Y hay otra parte del cerebro que es el telencéfalo. El telencéfalo es esa parte ya más humana, ¿no? Racional, analítica, que nos lleva a nosotros a tener un conocimiento y una comprensión. Digamos que esta parte del cerebro, hay diferentes niveles, digamos, como lo estamos planteando, diferentes niveles de evolución del cerebro, y la idea es que nosotros, a través de un proceso de trabajo analítico y racional, podamos llegar a la comprensión. Hay unos procesos mentales superiores. La comprensión es un proceso mental superior que se aloja más o menos en esta parte del cerebro, pero la comprensión no la podemos usar si tenemos nuestra energía vital baja. Por eso hablamos mucho de aprender a manejar nuestra energía vital, evitar estar habitando emociones, sentimientos y pensamientos de baja frecuencia, porque si estamos en baja frecuencia, como que se desactiva esa parte de la comprensión y no la podemos. Sí, es correcto. ¿Y cómo podemos mejorar esa energía vital? Que, por ejemplo, ¿tú qué nos recomiendas para mantener esa energía vital en buenas condiciones? Bueno, uniéndolo un poquito al tema de los miedos, porque el miedo es una emoción de muy baja frecuencia. Sí. Entonces, recordemos que lo que más gasta o desgasta nuestra energía vital son los sentimientos, justamente. Es la parte sentimental, porque pues desde los sentimientos sufrimos, ¿no? Sí. El sufrimiento no es nada más que algo mental. Sí. El sufrimiento proviene de nuestras creencias, es algo mental. Y el sufrimiento, que es esa reacción mental que yo tengo frente a las circunstancias, a las situaciones, es una puerta para que la energía vital se descargue. Nosotros somos como una pila una batería, ¿sí? Somos como una batería. Y en la medida que nosotros vamos subiendo la energía en esa batería, nosotros vamos pudiendo usar estos procesos mentales superiores como la comprensión y podemos llegar a elevar nuestra frecuencia a incluso dimensiones superiores donde podemos conectarnos con información superior y con seres de nivel superior. Todos absolutamente tenemos seres que nos acompañan, seres de luz que nos acompañan, los maestros, los ángeles, que están ahí pero no los percibimos. Pero cuando empezamos a elevar nuestra energía vital, a usar estos procesos mentales superiores y a conectarnos con estas frecuencias superiores, pues estamos conectándonos con ellos y con información superior. Entonces la recomendación con respecto a los miedos es busca identificar cuáles son esos mayores miedos que tienes. Yo les recomiendo que si pueden acceder a la información de Trascendiendo las Limitaciones, hagan el test. Este test le da a uno muchas luces de cuál es el miedo fundamental o el miedo como en el ajedrez, el miedo rey al que hay que darle jaque. Y dándole jaque a ese miedo más grande, vas a trabajar el resto de tus miedos. Entonces, identificar en el momento
que sientes miedo, qué sensaciones te trae en ese momento y a qué tipo de miedo se asocia. Como tú lo dijiste, hay cuatro miedos. Hay cuatro miedos fundamentales, ¿no? Si Ujú. quieres lo repetimos, Sí, que claro son que el miedo a perder, sí. el miedo a enfrentar, bueno, el miedo a perder, que también lo puedes tener una luz de dónde se manifiesta, ¿no? El miedo a perder se relaciona también con problemas de relaciones. Ujú. Todos los problemas de relaciones se asocian con los miedos, el miedo a perder. El miedo a enfrentar con el tema de los recursos. Entonces, por ejemplo, el tema de los recursos, sensación de escasez, sensación de falta, de que algo va a faltar, está relacionado con el miedo a enfrentar. El miedo a ser abandonado, ¿no? Ese miedo tiene que ver con la adaptación, con el adaptarme al entorno, si me adapto o no me adapto de manera eficiente. Y el miedo a morir tiene que ver con la salud. Entonces, importante eso, identificar de dónde puede estar viniendo este miedo, de dónde puede estar viniendo este miedo para irlo diseccionando e ir haciendo un trabajo de reprogramación mental. Un trabajo de reprogramación mental en cuanto a las creencias y un trabajo de reprogramación en cuanto a los traumas, porque hay un sistema de traumas que es inconsciente, como tú y yo lo experimentamos, eh, no lo logramos identificar hasta que no lo trabajemos, de ir allá al fondo, qué es lo que generó este miedo, por ejemplo, bueno, esos miedos básicos, ¿no? Que es miedo, por ejemplo, a los bichos, a las A una a los insectos, cucaracha, a una de culebra, dónde o bueno, sale, sí. ¿sí? Y muchas veces tiene que ver con eso, con algo que sucedió en mi infancia y de pronto yo estaba jugando con una cucarachita tranquilo y pegaron el grito allá a la mamá, que suelte eso. Entonces, es ir allá a identificar cuándo se instaló ese miedo y de qué manera ese miedo está ahorita imprimando mi experiencia de vida para ir agarrando, como decimos, el toro por los cachos, no dejar que eso sea inconsciente, sino volverlo consciente, traerlo aquí a mi consciente para poderlo trabajar, para poderlo traer a esa mesa de disección y poder decir, bueno, cada vez que yo sienta este miedo, ¿qué es lo que me está trayendo? ¿Por qué estoy reaccionando? Y de esta manera yo puedo empezarlo a trabajar más profundamente, a hacerlo racional, racionalizarlo, no permitir que sea automático, que salga de esa manera imprevista y de manera reactiva, sino empezarlo a analizar, a racionalizar un poco más, para no dejarse llevar por el miedo, para trabajarlo de mejor manera y de esta forma permitir que mi energía vital no se vaya a descargar por el manejo de estos miedos. Entonces esa sería parte, una recomendación, es aprender cuáles son tus miedos, saca un tiempo de reflexión profundo para hacer ese ejercicio. Bueno, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que a mí me está en este momento de vida? ¿Qué es el mayor miedo al que yo tengo? ¿El miedo a morir? ¿El miedo a que me falte? ¿El miedo a que me dejen? ¿Sí? ¿El miedo a afrontar alguna situación o a poner la cara o a tomar decisiones por mi cuenta? Porque a veces suceden esas cosas, ¿no? Entonces, esa sería un poco esa recomendación para manejar tu energía vital desde el miedo, ¿no? Sí, otra cosa que yo quería hacer recomendación cuando empezamos a verificar que nuestros resultados no son los mejores y que esa energía, en vez de estar cargada, siempre está descargada, es hacernos observadores de nuestra propia vida y ser más disciplinados. Yo pienso que mucha gente que está en el medio de las terapias alternativas y del desarrollo personal eh, no se da ese tiempo para evaluar, ¿sí? Para evaluarse, para entrenarse y para cuestionarse. Es muy importante en todo el desarrollo personal, tú como entrenador que eres, pues lo sabrás que creo que es una de las recomendaciones y es el autogestionarse y el tener esa disciplina, porque muchas veces queremos que los resultados sean inmediatos, pero se requiere una dedicación con uno mismo, ¿no? Sí, así es.
es hacer la tarea, es hacer la tarea, es hacer la tarea que nos está poniendo la vida. Si hay un miedo ahí, si hay esta experiencia de miedo, esta sensación de miedo, ¿cuál es mi tarea frente a este miedo? ¿Cómo puedo yo gestionarlo para poder liberarlo, sanarlo y poder tener una experiencia de vida más satisfactoria y sobre todo donde yo pueda ser libre, entregando todo lo mejor que hay en mí, quitando esos frenos a todo el gran potencial que nosotros tenemos como seres humanos? Ahí hay un gran trabajo y es hacer la tarea, como tú dices, esa disciplina de todos los días, hacer esa autoobservación, ¿no? Tener esos momentos de autoobservación. Y esto que sucede, digamos, el miedo es maravilloso. Hay que verlo también de una manera así, maravilloso, maravilloso que se exprese eso porque me está mostrando que ahí hay algo que yo todavía tengo que trabajar, algo que me está pidiendo atención y algo sobre lo cual yo debo empezar a hacer ese trabajo. No Manuel, es- hay una pregunta que me surge ahora mismo, que no lo recuerdo. Eh, ¿Se logra desactivar ese miedo por completo o no se logra desactivar? Es decir, ¿puedes desactivarlo en algún momento o lo puedes hacer solamente parcialmente? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, yo sé a qué te refieres. Sí, se puede desactivar. A ver, ¿cómo te explico? Digamos que tiene que ver con la energía vital también. ¿Sí? En la medida que yo mantengo mi energía vital alta y voy haciendo, digamos que no sé, hay unos programas que no se desinstalan, sino se desactivan. Ujú, Es decir, yo puedo desactivarlos a través de mi manejo mental, a través de mantener mi energía vital alta, tener pensamientos de amor, tener pensamientos de armonía, de pensamientos de amor, pensamientos que vayan con el flujo de la verdad del universo. Entonces quedan como desactivados. Pero si mi energía vital baja, vuelven y se activan. Entonces, ujú. por eso es siempre importante todos los días estarnos entrenando, porque no basta con tener la información que estamos teniendo, que es una información maravillosa, esta escuela de magia del amor, sino hay que usarla y hay que hacer el trabajo de entrenarse. Y el entrenamiento está en el día a día, en el día a día, en cada situación que yo vivo, en cada emoción que yo experimento, en cada sentimiento que me genera hacer esa autoobservación. Bueno, siento rabia, siento temor, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿De dónde viene? Irse un poquito a ver qué fue lo que generó esa sensación, cuál fue el pensamiento que generó esa sensación para ir diseccionando de una manera mucho más precisa dónde está ese miedo para irlo a desactivar. Pero efectivamente hay traumas que simplemente se desactivan pero no se Sí. logran desinstalar. Ujú. Entonces, esto es un trabajo constante de disciplina. Lo que yo siempre digo, la disciplina es muy importante porque no es que yo escucho o yo voy a un taller y asisto y ya está, el miedo ya desapareció. No, es un trabajo constante en pensar en amor, actuar con amor y hacer lo necesario, ¿no? Claro, y es que también hay una moda ahora con todo el tema de desarrollo personal y es que en un fin de semana ya tu vida se transformó y realmente no sucede así. Puede que en un fin de semana tengas mucha información y tengas mucha energía y salgas animado, motivado y dices, no, ya listo, pero la tarea continúa porque hay que hacer ese entrenamiento constante, hay que hacer esa autoobservación constante para poder identificar qué es lo que hay allá atrás, qué es lo que me está generando estas sensaciones, estos sentimientos, este desagrado que puede haber, este malestar, ¿no? Y estos resultados, porque lo mejor que podemos hacer nosotros para identificar si estamos haciendo bien la tarea o no, son los resultados. Entonces, evaluar esos cuatro resultados externos y esos tres resultados internos que ya se ha hablado hartísimo, pero los podemos recordar, Sí, ese paz interior, ¿no? Paz interior, que tener paz interior, a diferencia de estar en paz, que mucha gente confunde eso. sí. Tener paz es que yo internamente he desarrollado mi paz y nada, absolutamente nada, me perturba. Eres imperturbable, Es imperturbable. inalterable e invulnerable. Exacto. Ujú. Y cero reactividad. No reacciono.
¿sí? No permito que mi instinto no reaccione, sino estoy en un punto de eso, de neutralidad, desde donde yo soy eficiente con el manejo de la energía y con la situación, ¿sí? Eso es paz interior, tener paz interior. Estar en paz es otra cosa, estar en paz es, yo no me aguanto esta situación, no me aguanto aquí que mi suegra me está, no sé qué, entonces voy y me encierro y me voy por allá, me alejo y allá entro en un estado de paz, pero salgo de allá y otra vez vuelvo y me enfrento a la situación y pierdo mi paz. Eso es diferente a tener paz interior, ¿no? Sí. Estar en paz y tener paz. El otro resultado, el otro indicador interior es la felicidad, ¿no? Entendida desde esta información como cero sufrimiento, porque el sufrimiento es mental, ¿no? Entonces, también estar en un estado de calma, la felicidad la asociamos mucho porque nos la han vendido o nos la han mostrado la cultura como esa exaltación continua, ¿no? Como estar excitado continuamente y eso Sí, no es la felicidad. no, Es no sufrir, o sea, no sufrí. es no sufrir. Esa es la verdadera felicidad. Eh, Aceptar la vida tal cual como llega, entender que todo sucede en el universo porque es perfecto y tiene que ser así. exacto, que todo, y puede que yo no lo comprenda del todo, ¿no? Porque soy el niño que todavía no puede hacer la Sí, ecuación, sí, pero es como darle esa cuota de confianza a la perfección del creador. Esto lo hizo así, yo no entiendo, pero por algo será por y no algo. sufro. Sí, No así sufro, es. lo acepto, es lo que es, es Soltar, el arte de soltar. exacto. Bueno, el otro indicador interno, que es esa capacidad de servir, ¿no? De amar, de entregar lo mejor que yo tengo para dar sin condición y sin restricción. Cuando yo me pongo esas limitaciones de, no, yo no, a esa hora no voy. Yo ese trabajo no lo hago. No, a mi sobrina, no sé, mi suegra, yo ya no la quiero, yo no hago eso, ¿no? Es tener esa posibilidad de entregar todos esos valores que tenemos, no ponernos esos limitantes. Esos tres esos tres resultados interiores, trabajándolos fuertemente, me da cuatro resultados externos, que son pues relaciones, las relaciones con los demás, relaciones armónicas, relaciones pacíficas, relaciones satisfactorias, los recursos, todo el tema de como, bueno, el flujo del dinero, el flujo de los recursos, no solamente de lo que yo tengo a mi disposición, porque yo, digamos, tengo la escritura, sino todo lo que la vida me da para administrar, son todos esos recursos. ¿Cómo me abro a las oportunidades? ¿Cómo estoy presente ante las oportunidades? Porque estoy siempre sirviendo incondicionalmente. Me vuelvo una persona confiable. Exacto. Y ahí es donde te unes también al flujo de la abundancia, ¿no? Porque Ujú. el servicio es el que abre el flujo a la abundancia. Ay, Manuel, qué pesar, hombre. Ya se nos va a acabar el tiempo. No me Estábamos digas, esto se hablando fue muy rico. rapidísimo, Julia. Está No, buenísimo. está muy bueno. Estaba muy buena la charla, pero es que Instagram es el tiempo Sí. limitado. Pero bueno, es Pues perfecto. esperemos que le haya servido mucho a la gente este live, que tengan herramientas, que aprendamos a gestionar nuestros miedos y que nos demos cuenta de que nuestros miedos nos traen información valiosa, importantísima sobre nosotros mismos para trabajar en nuestro proceso interior, en nuestro proceso de evolución, en ese proceso de liberarnos. Entonces, prestarle atención a esos miedos porque nos están hablando, nos están diciendo, póngame atención, no dejarlos ahí, porque a veces nos sucede que los dejamos ahí, repetimos y vivimos la vida llena de miedos. No, es el momento de abrirnos para poder expresar lo mejor que tenemos nosotros y ser quienes realmente somos. Manuel, ¿dónde te localizamos? Ahí rapidito. Bueno, yo tengo una iniciativa que se llama El Amor es Magia. Me pueden encontrar ahí en Facebook como El Amor es Magia. El Instagram hasta ahorita lo estoy como manejando, así que está un poquito pobre, pero Sí. aquí en mi Instagram estoy también Manuel Pachón, Manuel arroba Pachón. Manuel Pachón. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, en mi Facebook personal también es Manuel Pachón Pandiño. Redes, ahí me pueden encontrar también. Y bueno, pues yo creo que ahí en redes ya
nos estamos encontrando. Listo, perfecto. Manuel, muchísimas gracias. Eres un amor y gracias por compartir tu tiempo, tu dedicación. Y